Dilatación térmica. Uno de los efectos que resultan del cambio de temperatura de un cuerpo es el cambio en sus dimensiones. A este fenómeno se le llama dilatación o expansión térmica. Por ejemplo, al estar cerca del fuego, su temperatura cambia y a su vez el objeto se expande. Otro ejemplo de esto es cuando aflojamos la tapa metálica de un frasco de vidrio. Al mantenerlo debajo de un chorro de agua caliente, estamos utilizando la expansión térmica para poder aflojarlo y abrirlo. Asimismo, con el termómetro de mercurio funciona debido a la diferencia de dilatación del mercurio y la del vidrio. La dilatación de los sólidos podemos demostrarla también experimentalmente por medio de una esfera que a temperatura ordinaria pasa a través de un anillo, pero queda atascada en él cuando se ha calentado previamente. Y con esto se confirma de que los sólidos se expanden si se aumenta su temperatura y se contraen si se disminuye, y se le conoce como expansión o contracción de un cuerpo. Para comprobar la dilatación de los líquidos, tomemos un matraz unido a un largo tubo de vidrio estrecho que contenga cierto líquido hasta un nivel determinado. Como podrán observar, al inicio el matraz no tiene ningún tipo de fuente de calor. Y tiene cierto nivel de líquido antes del calentamiento. Al calentarse el sistema, al principio se observa que el nivel del líquido baja bruscamente, debido al primer efecto del incremento de la temperatura del matraz, el cual se dilata. Luego se observa ascender el nivel del líquido por encima del nivel inicial. De manera análoga, los gases también se dilatan cuando cambia su temperatura. Dilatación lineal. Varía de forma directamente proporcional con respecto al cambio en su temperatura y su longitud inicial. El aumento de la temperatura causa amplitudes mayores a la vibración de sus átomos y aumenta la distancia promedio entre ellos. Ahora vamos a ver qué significa cada uno de estos. El primero, significa longitud inicial, el segundo, cambio de la longitud, el tercero, cambio de temperatura. Y está la fórmula que se utilizará en los problemas correspondientes. Y la A significa coeficiente de dilatación de un material a 20 grados. Y con esto, aunque sea el mismo incremento de temperatura, no significa que vaya a tener el mismo coeficiente de dilatación, y por eso se debe de despejar la fórmula inicial para obtenerlo. Y he de aclarar que existe una tabla en la página 80 en la que se pueden consultar los coeficientes de dilatación lineal de diversos materiales a 20 grados. Tenemos un problema que dice una barra de hierro a 10 grados centígrados tiene una longitud de 1.4 metros. Calcula la longitud cuando su temperatura es de 200 grados centígrados. O sea, aumenta su temperatura. Entonces, aquí tenemos 4 datos que son importantes para poder sacar la longitud cuando la temperatura es de 200. Básicamente, debemos usar nuestra gran fórmula, que es esta. Y pues básicamente ya sabemos esto, ¿no? ¿Qué significa cada cosa y dónde va a ir? Entonces ponemos esto. Y vamos a multiplicar esto por esto por esto. Entonces tenemos esto aquí, y eso es súper importante, porque esto es lo del hierro, básicamente. Lo multiplicamos por la longitud inicial, que es 1.4 metros. Ya por último se multiplica por el cambio de temperatura que nuestro objeto va a tener, que por eso debemos de restar 200 menos 10, que nos da 190. Entonces lo multiplicamos por 190. Y esto nos va a dar
3.192 por 10 a la menos 3. Entonces, ese es el cambio que tuvo el objeto, básicamente. Entonces, esto le vamos a sumar la longitud inicial, que fue 1.4. Entonces, esto le tenemos que sumar la longitud inicial, que fue 1.4, para que nos dé el resultado de 1. Esto es lo que va a medir después de subirle la temperatura hasta 200 grados. Recordemos que esta es la longitud, la longitud que va a tener al cambiar de temperatura. Ese es el coeficiente de dilatación lineal, dependiendo del material que utilicemos, en este caso el hierro. La longitud inicial, que fue 1.4, y el cambio de temperatura que tiene, que por eso restamos 200 menos 10. Esta fue la temperatura en la que aumentó, y al final tenemos que se aumenta 190 básicamente, y ya se multiplica y se le suma la longitud inicial, porque nosotros estamos calculando básicamente lo que es el cambio que tuvo el objeto. Entonces, este no puede ser el resultado final, porque este es nomás el cambio que tuvo el objeto. Entonces se le debe sumar por la longitud inicial que tuvo para obtener la longitud final que se obtuvo al subir la temperatura a 200 grados centígrados. La dilatación del área es la expansión lineal en dos dimensiones. Consideremos una placa de forma rectangular cuyas dimensiones son x, 0 de largo, y y, 0 de ancho. Por consiguiente, el área es igual a A0 es igual a x0 por y0. Esto se refiere a que puede ser cualquier cantidad en esos valores. El coeficiente de la dilatación del área es aproximadamente el doble del coeficiente lineal. Para resolver este problema de dilatación de área, lo primero que tenemos que hacer es anotar los datos que tenemos. Tenemos que estaba a una temperatura de 30 centígrados. Entonces, luego tenemos que la placa de aluminio de forma rectangular tiene una dimensión, sus dimensiones son de 15 centímetros por 28 centímetros. Este es X y este es Y. El área es igual a X por Y. Entonces, al multiplicar 15 por 28 centímetros, tenemos que el área da un total de 420 centímetros cuadrados. Después nos piden que calculemos el incremento de su área cuando se calienta hasta 50 centígrados. Entonces la segunda temperatura que tenemos es 50 centígrados. Y el último dato que tenemos es el coeficiente de dilatación lineal, que es este. Ese coeficiente le corresponde al aluminio. Entonces, ahora vamos a anotar la fórmula. La cual es
el cambio de área es igual a 2 veces el coeficiente de dilatación lineal por el área por el cambio de temperatura. Ya tenemos nuestra fórmula. Ahora vamos a sustituir los datos. Pero para esto tenemos ya todos los datos, que tenemos el coeficiente de dilatación lineal, tenemos el área, que ya sacamos aquí, y nos falta sacar el cambio de temperatura. Lo único que tenemos que hacer es restar $50 menos 30 centígrados. Cambio de temperatura es igual a 20 centígrados. Y así ya tenemos todos los datos necesarios. Vamos a sustituir los datos. El área. Y el cambio de temperatura. Al multiplicar todos estos datos, el resultado es este. Listo.